Este tema es muy importante. Cuando hemos estado viendo las fiestas del Señor, vamos a alcanzar a percibir lo que correctamente la profecía estaba disponiendo para los tiempos de la venida del Señor Jesucristo a esta tierra. Este tema se llama Cristo, la fiesta de las trompetas, y me refiero a Levítico 23, que dice del versículo 23 al 25. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. El primer día del mes señalado, a principios del otoño, guardarás un día de descanso absoluto. Será un día oficial de Asamblea Santa, un día conmemorado con toques fuertes de trompeta. No harás ningún trabajo habitual en ese día. En cambio, deberás presentar ofrendas especiales para el Señor. Mire, el gran problema que nosotros tenemos cuando enfrentamos la Escritura es pensar que solamente se trata de historias anecdóticas, historias que pueden ayudarnos a comprender nuestros problemas, nuestros asuntos personales aquí en esta tierra. Y en realidad lo que tiene de poder la palabra es su poder analógico, es decir, que representa por medio de esas historias algo más grande, algo más importante, algo que es espiritual y que no cabe en esta tierra, que no cabe en este mundo. Así es como dice entonces el escritor de Hebreos: la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque sin duda alguna no tiene que ver exclusivamente con lo que nosotros vivimos, sino tiene que ver con aquello que representa la eternidad, que es más grande. Así por eso también el escritor de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 1, dice: la ley es solo una sombra de los bienes que están por venir y no la realidad misma de esos bienes. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a los que adoran por medio de los mismos sacrificios año tras año sin cesar. Esto, sin duda alguna, entonces cambia todas las cosas, porque resulta que todo lo representado en el Antiguo Testamento tenía una realidad representativa, una realidad espiritual en el Nuevo Testamento, en esta nueva era, en este nuevo pacto. Ahora, antes de que salga alguien a decir: bueno, pero es que eso sería espiritualizar toda la Escritura, y eso es un error hermenéutico. La realidad es que la Escritura misma es espiritual. Los escritores, el apóstol Pablo, todos los apóstoles, siempre hacían adecuaciones espirituales a todo eso que estaba escrito anteriormente. Así que tenemos que respetar la manera como está escrita la palabra de Dios. Ahora, ponga atención, esto es muy importante. Ya estudiamos las fiestas de primavera, ya vimos el tema de la Pascua, los panes sin levadura, las primicias y Pentecostés, que dijimos que corresponden a la muerte en la cruz, la Pascua, la liberación del pecado, los panes sin levadura, la resurrección, la fiesta de las primicias, y el Pentecostés, que es la llegada del Espíritu Santo. Hasta ahí estamos de acuerdo que la Biblia está narrando, desde los evangelios hasta el libro de Hechos, todo eso que se esperaba y que estaba representado en las fiestas de antaño que celebraban año con año los judíos. Ahora, lo que sigue es las fiestas de otoño, en este caso las trompetas, expiación y tabernáculos. Aquí el gran problema es que no tenemos escritura que avale lo que nosotros estamos diciendo. Me refiero a escritura bíblica. No hay algún autor inspirado que haya descrito lo que pasó en la fiesta de las trompetas, expiación y tabernáculos. Sin embargo, sí hay historiadores. Hay historiadores que dan fe de que lo que estaba prescrito en estas fiestas sí se cumplió en su momento. Cuando estamos hablando de las fiestas de trompetas, expiación y tabernáculos, estamos hablando del tiempo final. Y si habíamos dicho que el tiempo intermedio entre Pentecostés, las fiestas de primavera, y las fiestas de las trompetas, las fiestas de otoño, eran de 40 años, habíamos dicho que en el año 30, cuando el Señor Jesucristo es crucificado en esa cruenta cruz, hasta el año 70, pasaron 40 años, entonces estamos frente a la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén tiene que estar tipificada entonces en dos grandes fiestas: la fiesta de las trompetas y la fiesta de la expiación. Aquí vamos a gastar bastante tiempo, porque aquí está el malentendido que tenemos como cristianos. ¿Qué pasó? Y si pasó,
entonces, ¿por qué no lo tenemos por escrito? ¿Por qué parece como que no sucedió? Y muchos piensan, entonces está por suceder. Hay un gran conflicto con la escatología. ¿Qué pasó realmente y qué se cumplió? ¿Y qué tendríamos que estar esperando o no deberíamos de estar esperando? Porque según las fiestas, lo dijimos, y hago énfasis en esto, es un calendario. Y el calendario tiene que ver con el cumplimiento en tiempo y forma, no extemporáneamente, no 2000 años después, en tiempo y forma de todo lo que había sido predicho en la Escritura. No podía ser de otra forma, porque para eso Dios nos puso el calendario del Éxodo, para que entonces no tuviéramos conflicto. La Escritura avala la misma Escritura. Esto se llama analogías fidei. La Escritura responde a la misma Escritura. No podemos ir a las especulaciones, no podemos ir a lo que actualmente está pasando, sino que la Escritura tiene que tener la respuesta. Y gloria a Dios, porque sí hay respuesta. Aquí, lo primero que quiero llamar la atención es cuando tenemos que entrar entonces a este tema, que pongo como subtítulo: en Cristo es el final del antiguo pacto. Y váyase entonces preparando, porque cuando hablamos del final del antiguo pacto, hablamos del final total, en donde va a tener que pasar la cultura judía, la ciudad judía y el templo judío absolutamente fuera de la historia. Dios se va a encargar de destruirlo y va a utilizar al ejército romano para destruir a esa ciudad de Jerusalén, a esa cultura hebrea y a ese templo, como veremos en el tiempo de la fiesta de la expiación. Hoy vamos a ver el final del antiguo pacto, que está tipificado precisamente con la fiesta de las trompetas. Primeramente, déjeme ir a una frase del pastor David Curtis, que amablemente me permitió utilizar su material, que dice, y habla de las fiestas finales: estas tres fiestas simbolizan la consumación de la redención tras el derramamiento de la ira de Dios y el cielo nuevo y la tierra nueva, representados por la fiesta de los tabernáculos. Hay dos fiestas que representan destrucción: la fiesta de las trompetas y la fiesta de la expiación. La tercera fiesta, la última de las fiestas de otoño, es la fiesta de los tabernáculos, que habla acerca del cielo nuevo y tierra nueva. Acuérdese, no se salga del camino del Éxodo. Están caminando en el Éxodo rumbo a la tierra prometida. Allí tienen que llegar. Así también la iglesia pasa entonces los 40 años caminando rumbo a la tierra prometida, que es el reposo de Dios, que son los cielos nuevos y la tierra nueva, y tiene que entrar allí la iglesia. 40 años tenía que tardar. Así que tiene razón el pastor cuando dice que es el derramamiento de la ira de Dios. Aquí voy a hacer un paréntesis para aclarar acerca de Teruá. El término para la fiesta de las trompetas es Yom Teruá. Yom es día, Teruá entonces se traduce como trompetas. Pero hay un hombre con el que estudié precisamente cultura hebrea y hebreo, este hombre que estuve estudiando en el tiempo de la pandemia, y gracias a Dios por la pandemia, porque nos obligó a encerrarnos, y entonces tuve la oportunidad de estudiar todo esto con este varón de Ecuador, que dice este hombre, Luis Duque se llama, que en ningún lugar se puede traducir Teruá como trompetas, sino que porque no se menciona de ninguna forma el shofar. El shofar es ese cuerno, el legado, que era precisamente de los cuernos de los chivos o de las vacas, que se utilizaba en las fiestas de Luna Nueva. Entonces este hombre dice, en ningún lugar Teruá se puede traducir como trompetas, más bien se tendría que traducir como aclamación. Ahora, aquí esto es importante: aclamación y trompetas están íntimamente ligados en la Escritura. Puede ser que usted no tenga una trompeta, pero sí tiene una voz. Por lo tanto, puede entonces aclamar. Yom Teruá tendría que ser entonces traducido como día de aclamación. Vaya guardando estos datos que algún momento más van a ser útiles para entender todo esto. Aquí pone dos ejemplos. Por ejemplo, el primero de Samuel 4:5, que dice: cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito, y ahí está la palabra hebrea, ruá, de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. Esa parte ruá es aclamación o grito. Teruá
entonces tendría que ser traducido como aclamación o grito, no como trompeta. Ahí tenemos ya un problema. Otro pasaje es Job 8:21. Él volverá a llenar tu boca de risas y tus labios con gritos. Ahí está otra vez, rúa de alegría. ¿Por qué estamos puntualizando esto? Porque existe por ahí un movimiento que se llama de raíces hebreas, que son los nuevos judaizantes, que dicen que no, que sí hay que sacar un shofar y tocarlo. ¿Ha visto eso? A lo mejor en los videos, a lo mejor en la iglesia, un pastor se volvió loco y dijo, sí, ¿saben qué? Hay que sonar la trompeta o el shofar. Y ahí está. Porque no sé qué llaman, pero dicen, es que es día de las trompetas. No puede traducirse tal cual. Es aclamación, pero también está idealizado con las trompetas. Ahora déjenme dar unos datos acerca de esta fiesta. Todos los datos son importantes, porque al momento final, cuando terminemos este tema, y el próximo, porque voy a dividirlo en dos temas, cuando estemos cerrando todos estos conceptos, todos estos datos son importantes, no los pierdan de vista. Aquí es muy importante lo que vamos a estar viendo. En primer lugar, en el judaísmo tardío, es decir, en el siglo II antes de Cristo, fuera conocida esta fiesta también como Rosh Hashanah. Ahora, usted dirá, ¿para qué quiero saber que se llamaba Rosh Hashanah? ¿Sabe qué significa Rosh Hashanah? Cabeza del año. ¿Por qué? Porque era el momento del año nuevo judío. Es decir, aquí está implicado dos cosas. Yom Teruah es a la vez la fiesta de la aclamación o de las trompetas, pero también es la fiesta de Año Nuevo. Está intrínsecamente unido. ¿Por qué? Lo veremos dentro de 8 días. Esto no lo pierda de vista. También, entre otras formas, era conocido como Zikron Teruah o el memorial de toque de trompetas. Había muchas formas de definirlo, pero todas se referían a la misma. Después de la destrucción del templo, es muy interesante que no se volvió a celebrar. ¿Sabe cuándo se volvió a celebrar? Hasta apenas unos años. Cuando alguien tontamente leyendo dijo, oigan, esto estaría bueno hacerlo. Y otra vez sacó su telita que se puso aquí arriba y empezó. ¿Por qué no se celebró después del año 70? Porque los judíos sabían qué significaba. Sabían qué significaba la destrucción de su ciudad. Y cuando se quedaban sin ciudad, ya no hubo nada que celebrar. Eso es lo que simbolizaba. Así que ahora neciamente está regresando. Hay dos únicas ocasiones en la Biblia, en la Escritura, cuando se utiliza esta fiesta, cuando se da esta fiesta. En Nehemías 3, 1 al 6 y Nehemías 8, 1 al 13. No vamos a leerlo, es casi la misma escena, pero aquí lo que es interesante es que es celebrada este gran avivamiento después de que habían ellos regresado de la destrucción de su ciudad. Ellos regresaron después del exilio, después de 70 años a su ciudad, y lo primero que hicieron fue celebrar la fiesta de las trompetas, porque había habido una catástrofe. Es decir, la fiesta de las trompetas está unido a una catástrofe o a destrucción o a momentos críticos de la vida de la nación. Esta fiesta se celebraba el primer día del mes. Ahora, este es un dato muy importante. Todas las fiestas que hemos hablado, todas estaban exactamente a la mitad del mes. ¿Por qué está al inicio? Primero, obviamente, porque era el inicio del año judío, era el año legislativo, el año judicial judío, pero también porque dependía de la posición de la luna. Aquí hay algo interesante. Usted me ha escuchado decir que los judíos no debían basarse en la posición de la luna, excepto en esta fiesta. En esta fiesta no había luna llena. Todas las lunas llenas se daban exactamente a la mitad del mes. Pero esta, como iniciaba al inicio del mes, tenían que estar pendientes de que empezara la luna creciente o la luna naciente. ¿Ha visto cuando empieza a destellar la luna? Es apenas una pequeña uñita que apenas empieza a dar su destello. Así que había dos testigos oficiales que debían estar atentos al primer destello de la luna y correr inmediatamente al templo a avisar al Sanedrín. Ya comenzó, y allí en ese momento, cuando se daba esta pequeña muestra de luna, sonaba la trompeta y se avisaba, ya comenzó el año nuevo y ya comenzó la fiesta de las trompetas. Nadie sabía. Hay otro dato muy interesante. Ese, como ya vimos, también era un sábado.
Es decir, no era un sábado como nuestro sábado, era un shabatón. Es decir, en ese día no se hacía nada, era un día de guardarse. Ahora, para que un buen judío pudiera estar preparado para el sábado, tenía que haber anticipación. Tenía que prepararse, porque no en el mero momento tenía entonces que estar comprando las cosas para no trabajar en el sábado. Esto habla entonces de que la vigilancia era crucial. Aquí, déjeme primero ir al Salmo 81:3 que me salte, que dice: toquen la trompeta en la luna nueva, en la luna llena, en el día de nuestra fiesta. Allí está cuando este personaje estaba avisando que era el inicio, porque él miró con cuidado el cielo que estaba oscuro y de pronto vio este alumbramiento. Ahora, mire cómo lo utiliza el Señor Jesús. Aquí le va a empezar a interesar. Él, cuando está hablando con sus discípulos, en Mateo capítulo 24:42 dijo: así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. ¿A qué se refiere el Señor Jesús? A la fiesta de las trompetas. Nosotros estamos con esta especulación. Es que no se sabe cuándo vendrá. El Señor, cuando está hablando, dice: la fiesta de las trompetas. Tienen que estar atentos al cielo, tienen que estar mirando. Pero aquí ya les da una clave entonces a todos sus seguidores judíos. Tiene que ser cerca del Año Nuevo, cerca de la fiesta de las trompetas. Hay otros datos interesantes. Esta fiesta se celebraba en el séptimo mes. Ya va usted reuniendo algunos datos. El séptimo mes, el número 7, es muy importante. Entre los datos es, por ejemplo, Dios había ordenado el séptimo día, que es el sábado, como santo. Allí nadie tenía que trabajar. También había ordenado que cada 7 años era un reposo anual. Todo el año, después de 6 años, tenían que descansar. Y no solamente eso, sino que cada 49 años, es decir, 7 por 7, al año que sigue, el año 50, era año de jubileo. Todo está relacionado con el número 7, porque el número 7 es símbolo de reposo según Hebreos. Ahora, vamos a ir un poquito a la historia. Estoy dejando estos datos para que después los reunamos en su momento. ¿Cuál era el uso de las trompetas? En Números capítulo 10, por primera vez se instruye acerca de lo que se tiene que hacer cuando se escuche la trompeta. Y dice, léalo conmigo por favor, en voz alta. Dice: haz 2 trompetas de plata labrada a martillo para convocar a la comunidad a reunirse y dar la señal de levantar el campamento. Al toque de ambas trompetas, todos deben reunirse ante ti a la entrada del tabernáculo. ¿Para qué era la trompeta entonces, según Números capítulo 10? Para convocar a la comunidad. Cuando escuchan la trompeta, inmediatamente se reunían. No sé si tendrá algún parentesco, pero ahora cuando escuchamos la alarma sísmica, ¿qué hacemos todos? Salimos del edificio, salimos de las casas y nos reunimos en el centro, en donde se supone que estamos seguros. Por poner un ejemplo simplemente. Pero cuando ellos escuchaban la trompeta, era momento de salir. Entonces, porque estaban siendo convocados. ¿Para qué? Números 19. Dice, léalo conmigo: cuando lleguen a su propia tierra y vayan a la guerra contra sus enemigos que los atacan, darán la alarma con las trompetas. Entonces el Señor su Dios los recordará y los rescatará de sus enemigos. ¿Para qué eran las trompetas? Para convocar en la crisis. Cuando había guerra, cuando había peligro, ellos eran convocados por la alerta de las trompetas para reunirse. Ahora, cuando el Señor Jesús está diciendo deben estar alerta, es porque va a haber una crisis. Según Apocalipsis, estaría la gran tribulación. Estarían entrando a la gran tribulación. Hay una crisis. Así que les dice el Señor, estén alertas. Aquí nuevamente es donde el pastor David Curtis vuelve a instruirnos con lo que dice. Ponga atención en esto. La fiesta de las trompetas es el día más oscuro de Israel. Se celebraba durante la luna nueva, cuando la luz nocturna principal del cielo se oscurece. Los profetas de Israel advirtieron repetidamente sobre un día de juicio venidero para la nación. Se le llamaba el día de Yahvé. Este día se celebraría al final de la era judía. El día de Yahvé era un tiempo en que Yahvé derramaba su ira sobre Israel. Aquí ya se conjuntan más elementos. Cuando sonaba la trompeta era porque era un momento oscuro. Ya lo sabemos, la luna no se veía,
eran de las noches más oscuras. Allí están los vigilantes que podían estar entre 2 a 3 días vigilando el cielo para ver el momento exacto cuando saliera el primer destello de la luna y entonces avisar a la población. Ahora sí, por medio de las trompetas, comenzó la fiesta, pero también comenzó el nuevo año. Así entonces era el año o el día más oscuro, pero también era conocido como el día de Jehová, el día de Yahweh, como lo quiera usted decir. Amós capítulo 5, esto va a ser muy interesante. Mire lo que los profetas dicen. No me crea a mí, crea a la escritura. Dice Amós 5, ¿qué aflicción les espera a ustedes que dicen, si tan solo hoy fuera el día del Señor? No tienen la menor idea de lo que desean. Ese día no traerá luz, sino oscuridad. Ese día ustedes serán como un hombre que huye de un león, solo para encontrarse con un oso. Y al escapar del oso, apoya su mano contra una pared en su casa y lo muerde una serpiente. Y añade, así es, el día del Señor será oscuro y sin remedio, sin un rayo de alegría ni esperanza. ¿Por qué está enfatizando que no hay luz? Porque el día del Señor sería un día de las trompetas. Cuando el cielo está más oscuro, cuando no se nota nada, allí entonces esa sería la alarma para poder despertar. Mire por ejemplo Joel capítulo 2 versículo 1 dice, toquen las trompetas en Jerusalén, den la alarma en mi monte santo, que todos tiemblen de miedo porque está cerca el día del Señor. Cuando suena la trompeta, entonces todos se alertan porque hay problemas, hay crisis, hay destrucción. Otro pasaje que también es muy claro, Sofonías 1, 14 al 16, dice, ese terrible día del Señor está cerca, viene deprisa, un día de llanto amargo, un día cuando aún los hombres fuertes clamarán, ahí está Teruá. Será un día cuando el Señor derramará su ira, un día terrible de aflicción, angustia, un día de ruina y desolación, un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes y de negrura, un día de sonido de trompeta y gritos de batalla. Caen las ciudades amuralladas y las más sólidas fortificaciones. Vaya añadiendo datos. Hay sonido de trompeta, hay gritos y hay caída de murallas. Seguramente ya está pensando en una historia. ¿Qué historia es? Cuando caen las murallas. Vaya guardándolo allí. Por último, Joel capítulo 2, versículo 31. Todo esto profetizado para un día en especial, el día de las trompetas. Dice, el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Hay un hombre que se llama John Hagee, es un americano, que habla acerca de las 4 lunas de sangre. Al estilo de Nostradamus, dice, bueno, es que hay que buscar la manera cuando la luna se vea como muy roja. Y ahí estamos, perdónenme tontamente todos. Mira, la luna se puso roja. Es un efecto normal. Creo que es cuando va a hacer calor. Es algo común. ¿Y cuántas veces ha sucedido eso? Miles de veces. Pregúntele a sus abuelos. Pregúntele a sus padres. ¿Ha sucedido miles de veces? ¿Y ha sucedido algo? No. Porque en realidad la referencia es al tiempo cuando está finalizando el viaje de la iglesia en su éxodo y tendrán que entrar a la tierra prometida. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo lo aplica el Nuevo Testamento? Esto es lo importante. ¿Cómo lo aplica el Nuevo Testamento? ¿Cómo lo entienden los escritores del Nuevo Testamento? Por ejemplo, el Señor Jesús, hablando en Mateo 24, 31, dice, enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. ¿Qué pasó? ¿Se dan cuenta? Desde 1830 más o menos se ha enseñado del rapto. Escuchen, esa no es la correcta deducción. 1830, el de más tiempo, la iglesia nunca creyó eso. Pero hubo contaminación de la teología. Y es lo que cree la iglesia. Cuando yo hablo de estos temas, muchos dicen, pero no puede ser. Espero que no se arrastren los pelos después de esto. El Señor Jesús está hablando
entonces con los mismos términos: toque potente de trompeta y reunión de los elegidos. Otro pasaje, 1 Corintios 15:52. Ahora vamos con el apóstol Pablo. ¿Qué dice? Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque ¿qué? La trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Dentro de 8 días, espero que no se lo pierda, veremos qué resurrección fue esa, qué pasó. Si no tenemos nosotros en la Biblia nada que relate eso, ¿qué pasó? Hay historiadores que hablan de eso. No son historiadores inspirados, pero son historiadores serios, que dicen: sí, sucedió esto. Es inexplicable, simplemente dicen ellos, pero sí pasó algo, solamente no lo podemos explicar. Así que el apóstol Pablo dice que suena la trompeta, y otra vez, ¿para qué era la trompeta? Para reunir a la gente. Y dice él, para reunir a los elegidos. Otro pasaje, Juan 5:25, el Señor Jesús ya había dicho esto, y nosotros lo ignoramos. Dijo: y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen, ¿qué? Vivirán. La trompeta, podríamos decir, es Él hablando, convocando por medio del Evangelio a los suyos. Está llamándolos, diciéndoles: ahora pueden vivir. Aquí hay algo muy interesante con todo esto, porque el apóstol Pablo también, cuando habla a los tesalonicenses, sigue con la misma historia. Ahora, atención, cuando se utiliza un concepto en la Biblia del Antiguo Testamento, si se vuelve a repetir, es porque está hablando de eso. No podemos especular diciendo: no, pero tal vez sea otra trompeta. No, va a ser lo mismo. Esa es la clave. Por eso Dios nos dejó este precioso libro, para que no estemos con nuestras ideas humanas diciendo: no, es que tiene que haber otra explicación. No, la explicación está aquí. ¿Estamos de acuerdo? La explicación tiene que venir de aquí. Dice, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:16: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de ¿qué? Trompeta de Dios. Ahora estamos viendo, estaba llamando a los suyos en un momento determinado. Escuchen, después de los 40 años del Éxodo, al momento de la destrucción de Jerusalén, se están añadiendo muchos significados. Destrucción de la ciudad, trompeta que alarma y alerta, llamado y recogimiento de todos los escogidos. Vea, todo está en un mismo tema. Dice más adelante, en Zacarías 9:14 dice: el Señor aparecerá sobre su pueblo y sus flechas volarán como rayos. El Señor soberano hará sonar el cuerno de carnero y atacará como un torbellino desde el desierto del sur. Ahora, ya vaya viendo poco a poco 2 detalles muy importantes. Cuando hablamos de la fiesta de las trompetas, habíamos dicho que la hora y el día eran desconocidos. ¿Por qué? Porque dependía de que apareciera la luna. ¿Estamos de acuerdo? Pero en segundo lugar, era anunciado con trompeta. La fiesta de las trompetas. ¿Para qué Dios les hizo repetir durante más de 1000 años la fiesta de las trompetas? Para que estuvieran alertas, para que estuvieran atentos. Así que el judío era el que menos tenía este derecho a equivocarse. Él tenía que estar atento. Hay un escrito que es viene del Tana de Eliyahu Suda, capítulo 22. Es un escrito rabínico que dice lo siguiente, y mire, esto nos ilustra mucho. Dice: y es el cuerno del carnero que el santo bendito sea está destinado a tocar cuando el Hijo de David, nuestro justo, se revele, como está escrito, y el Señor nuestro Dios tocará el cuerno. ¿Por qué es importante esto? ¿Sabe por qué? Porque todo el judaísmo estaba esperando que sonara la trompeta. Primero para la fiesta de las trompetas, pero después ¿para qué? Porque un día el Mesías iba a regresar y la iba a hacer sonar. Todos los judíos lo sabían. Cuando hubiera esa trompeta, quería decir que ya había llegado el rey y tenían que recibirlo. Esto es lo que pensaba el judío común. Sin embargo, Dios cerró su entendimiento y solamente se lo reveló a su iglesia.
para que lo vieran y para que lo entendieran. Dice nuevamente, y me estoy refiriendo al pastor David Curtis, que dice: la antigua tradición judía sostenía que la resurrección de los muertos ocurriría en Rosh Hashanah, en el año nuevo judío. Como reflejo de esta tradición, las lápidas judías a menudo llevaban grabado un shofar. La última trompeta de Dios y la resurrección de los justos están intrínsecamente conectadas con el Nuevo Testamento. Vea, cuando ellos estaban pensando, y no se alcanza a ver, allí está la menorá, está algunos escritos, aquí vemos la trompeta. Ellos sabían que la trompeta era un tiempo de llamado, porque lo celebraban año con esta fiesta de las trompetas. Así que el toque de la trompeta era el llamado a los fieles. Ahora, leamos nuevamente 1 Corintios 15, 51, 52. Aquí vamos a entender un poco mejor. Léalo conmigo en voz alta. Dice: pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos juntos, por favor, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Esto para nosotros no tiene mucho sentido. Decimos, a ver, está hablando, y yo he entendido y me han enseñado durante años que es el momento cuando el Señor nos llama a la iglesia y subimos a su presencia. ¿Cómo lo veían los judíos? Esto es lo importante, porque la Biblia fue escrita por la cultura judía, y allí hay un cambio muy importante con respecto a esto. Por ejemplo, nuevamente el pastor Curtis dice: según la tradición judía, las puertas del cielo se abrirían en Rosh Hashanah para que los justos puedan entrar. Esto no prueba nada, pero es interesante que los judíos consideraran ese día como el día en que los justos entrarían al cielo. Vea, fiesta de las trompetas, sonido de trompeta, aclamación, resurrección, destrucción, todo está unido en una misma fiesta. Ellos no lo sabían, pero al momento cuando se presentaba el destello de esa luna nueva y anunciaban por medio de la trompeta, también estaban anunciando algo: el final de la época antigua del Antiguo Testamento, que estaba sostenida por la ciudad de Jerusalén, por el templo y por la cultura judía. Cuando el templo, la ciudad de Jerusalén y la cultura judía fueran destruidas, se acabó ese tiempo. ¿Qué pasó en el año 70? Vaya usted a buscar a la ciudad de Jerusalén. Lo único que se encuentra es el muro antiguo donde supuestamente estaba puesto el templo. Yo tengo mis dudas acerca de si allí estaba realmente el templo, porque se supone que fue construido en la ciudad de David, y la ciudad de David era un predio más abajo. Ese lugar, que es muy alto, en donde por cierto está la cúpula de la roca, ¿la ha visto? Es un lugar de una mezquita musulmán. Ese lugar en realidad está muy alto para que hubiera sido el templo. Allí seguramente estaba la guarnición de los romanos. Así que hay muchos problemas para que nosotros consideremos esto. Así que todo esto reunido nos lleva a una pregunta: ¿cómo sabemos qué pasó en ese entonces? Obviamente dentro de 8 días vamos a ver a los historiadores, vamos a ver a Eusebio, a Josefo, se me fue el nombre de este hombre. Todos los historiadores dan fe de lo que pasó. Es decir, sí hay forma de comprobarlo. Pero la primera pregunta es: ¿y qué dice la Biblia? Porque eso es lo importante, ¿o no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Se acuerda usted que después de haber salido de Egipto, ellos comienzan el recorrido caminando en el desierto? Y llegan hasta el final, ¿después de cuánto tiempo? 40 años. Después de 40 años, cruzan el río Jordán. Se tiene que circuncidar a la generación que es de puros jóvenes. ¿Y qué es lo primero que hacen en esa tierra nueva? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué fue lo primero que hizo el pueblo estando ya en la tierra prometida? Le vamos a dar una estrellita que... ¿Perdón? Eso fue un poquito antes, cuando cruzaron el río Jordán, el altar. Pero después de que cruzaron, después de que los circuncidaron,
¿qué fue lo que pasó enseguida? A ver, Abril, tú siempre sabes la respuesta. Ahora no. Destruyeron Jericó. Derrumbaron Jericó. ¿Por qué tenemos nosotros que poner nuestros ojos allí? Porque se habla de destrucción y de muerte. Vea la evidencia. En Josué, capítulo 6, versículo 5, se habla de esta historia. Ahora, ¿se acuerda cómo estaba constituido todo esto? En primer lugar, iban 7 sacerdotes hasta el frente. Toda la congregación iba caminando detrás de ellos. ¿Y qué hacían una vez al día? Rodear toda la ciudad. ¿Se acuerdan? Segundo lugar, ¿cuántos días marcharon alrededor de Jericó? 7 días, otra vez. Número 7, ¿sabe qué? Se me hace que este mapa espiritual nos está llevando a considerar Jericó como algo importante. ¿Y cuántas vueltas dieron en el 7º día? 7 veces. Dice entonces en Josué, capítulo 6, versículo 5, léalo conmigo en voz alta, vea la evidencia. Cuando oigan a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán. Aquí está la evidencia. Dijimos que para entender entonces el calendario de las fiestas teníamos que respetar el tema del Éxodo. Y al final de los 40 años, tal como sucedió en el año 70, la gente gritó, clamó, se oyó la trompeta. ¿Y qué pasó con los muros de Jericó? Se cayeron. ¿Qué pasó en Jerusalén en ese día? Destruida. La Biblia lo dice. Es un tiempo de juicio. Ahora, cuando nosotros nos acercamos al libro de Apocalipsis, que es un libro que decimos nosotros, es que no se puede entender, no, sí se puede entender. Dice, por ejemplo, en Apocalipsis 8:2, vea con cuidado, dice: vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 ¿qué? Trompetas. Otra vez Jericó. 7 sacerdotes al frente, 7 ángeles, 7 trompetas. Ahora ya estamos viendo que en Apocalipsis, cuando se habla de trompetas, no estamos por escucharlo. Ahora ya salen hasta los memes ahí que se escucha supuestamente sonido de trompetas y ponen una canción de Los Ángeles Azules. Están esperando la trompeta final. Fue en el año 70 cuando Jerusalén estaba rodeada. Dice un poco más adelante, Apocalipsis 18:10. Qué terrible para ti, oh Babilonia, tu gran ciudad. En un solo instante el juicio de Dios cayó sobre ti. Babilonia, ¿cómo fue llamado Jerusalén por su maldad? Babilonia, la adúltera Babilonia. Todos estos temas los vamos a ver después, mis hermanos. Porque muchos están pensando, no, es que la ramera Babilonia es la Iglesia Católica. No es cierto, déjenlos en paz, por favor. Era Jerusalén, la adúltera Jerusalén que había sido infiel al Señor. Y allí surge un clamor. Allí está la reunión de las trompetas y de los gritos. Dice en Apocalipsis 18:20, léalo conmigo en voz alta: oh cielo, alégrate del destino de ella, y también ustedes, pueblo de Dios, apóstoles y profetas, pues al fin Dios ha juzgado por amor a ustedes. ¿A quién juzgó en el año 70 el Señor? A Jerusalén. No tenemos en la Biblia lo que pasó, pero lo que sí tenemos es lo que había sucedido, según los historiadores, en el año 70 con Jerusalén. Así que escuchen, Dios sí le cumplió la profecía a Jerusalén. Sí le cumplió. Dios sí cumplió con esto. Si nosotros seguimos el calendario que dice que después de 40 años se tendría que cerrar el ciclo, entonces decimos, así teníamos que haber entendido el Apocalipsis. No como nos los enseñaron diciendo, es que todavía no se cumple. Perdónenme, ¿sabe qué está provocando eso? Inquietud en los cristianos. Yo me acuerdo que cuando tenía 18 años, todas las noches llorando, yo oraba y decía, Señor, si hoy vienes, no me dejes aquí. Lleno de angustia.
Así vive el pueblo cristiano. Estamos en tiempo de certeza, de plenitud. Hoy nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió su promesa. Porque Cristo cumplió en tiempo y forma todas las cosas. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos los cristianos? Lo que hicimos los cristianos fue desoír la palabra de Dios. Déjeme entonces concluir y vamos a ir a una segunda parte. Yo espero que esta no se la pierda porque esta va a ser increíble. Vamos a ir a la historia. Como no tenemos entonces nosotros en la escritura qué pasó, vamos a ir a la historia. Dice en primer lugar el pastor David Curtis, y mire, aquí ponga toda su atención porque esto es puro oro. Dice él: adivina en qué mes cayó Jerusalén. Tisrei, es decir, en el día de las trompetas, que suele caer entre septiembre y octubre en el calendario gregoriano. La ciudad fue tomada, y esta es una nota de Josefo, el historiador, fue tomada el 8 de septiembre del año 70 después de Cristo, después de que el último asedio durara unos 5 meses. Es decir, sí tenemos evidencia de lo que pasó. Los historiadores narran lo que sucedió en ese momento. Termino con esta cita. Jesús lo había dicho. Dijo en primer lugar: no va a pasar esta generación hasta que todo esto acontezca. Si eso no le causó pesar y curiosidad durante todo este tiempo, entonces ya tenemos algo mal. Pero él dijo también en Lucas 21:20: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción, el día de las trompetas, y se cierra el ciclo. Dentro de 8 días yo los invito a estar, porque vamos a estar viendo cómo la historia, es decir, hombres ajenos, hombres no cristianos, miraron lo que pasó y ellos lo describieron, y lo que no sabían es que estaban describiendo el cumplimiento de la profecía. Ellos no lo sabían, no estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos eran hombres solamente que estaban responsables con la historia. Lo escribieron, nos lo dejaron de legado, y pobres de nosotros si lo ignoramos. Sí hay evidencia de lo que pasó en el año 70. Por lo mientras lo vamos a dejar así para una segunda parte que podamos considerar.